sino también con prácticas, malas prácticas y algunas veces de actos abiertamente ilegales que producen los seres humanos. Son esencialmente el resultado de acciones antropogénicas. Desde ese punto de vista, la coordinación entre las autoridades de los diferentes cuerpos de seguridad, las propias comunidades en un ejercicio de responsable conducción y acompañamiento de los esfuerzos institucionales, de la formación de las personas, cosa que me parece refleja muy bien la importancia que se atribuye al trabajo con las escuelas, y el acompañamiento institucional forman parte de un todo integrado. Nada hacemos teniendo cuerpos de voluntarias y de voluntarios que se van a rifar el físico a estos incendios si no acompañamos esa valentía y ese trabajo con una acción coordinada desde lo público, desde las acciones de lo público, de forma tal que las comunidades que se sumen a ese trabajo, las escuelas que prevengan a futuro estos incendios y la propia población que ayude a denunciar a quienes con sus acciones ponen en riesgo la vida y el patrimonio nacional de la nación es fundamental.